Ok, gracias. Agradezco a todos los que están acompañándonos y en particular a nuestros amigos de Mérida, Yucatán, que nos acompañan desde muy lejos. Y es posible que después llegue gente de la Ciudad de México. Bueno, voy a hablar de, como estaba diciendo Felipe, de un artículo que ya está publicado en línea y que va a aparecer impreso, suponemos que en unos pocos días o semanas. Ya nos enviaron las pruebas y las corregimos. Y es un artículo que el nombre, bueno, está ahí, relaciones de dispersión clásicas y cuánticas, que para Felipe y para mí tiene una historia un poco más larga que lo que vamos a ver hoy. Voy a esencialmente contarles que desde hace algún tiempo nosotros encontramos soluciones de las ecuaciones de Maxwell con un fondo gravitacional en los cuales estas ecuaciones tenían relaciones de dispersión distintas de las habituales. Hace 4 o 5 años atrás, cuando partimos con esto, no estábamos muy seguros de que nuestros resultados fueran correctos, porque en ese momento no habíamos encontrado referencias que hicieran mención de los resultados que nosotros habíamos encontrado, y pensábamos que posiblemente esto se debía a que de alguna manera nos habíamos equivocado, a pesar de que estuvimos revisando los cálculos por meses, y en uno de los artículos tuvimos 8 árbitros, ninguno de los cuales fue capaz de decirnos que estábamos equivocados, y muchos de los árbitros no les gustaba porque justamente estas relaciones de dispersión no eran las habituales, hasta que hace algún tiempo, digamos un poco menos de un año, nos dimos cuenta no solo de que nuestras soluciones eran correctas, sino que había otros autores, cuyas referencias encontramos después, que habían encontrado resultados similares, y lo que entendimos un poco después, y ese es el punto principal de este artículo, es que todas estas relaciones de dispersión distintas están asociadas a la presencia del potencial de Bohm, como dice en este resumen, que es lo que vamos a explotar ahora y vamos a tratar de explicar en algún detalle. Para hacer las cosas claras, en nuestros primeros artículos no encontramos referencias muy antiguas. En los artículos siguientes, la referencia más antigua que encontramos fue una del año 1960, Jerzy Plebanski, que como todos los mexicanos saben, y a lo mejor algunos de los chilenos también, trabajó por mucho tiempo en México, aunque ese artículo lo escribió desde el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Y luego encontramos otra referencia más antigua de un señor que realmente es un ingeniero, que se llama, o se llamaba probablemente Slepian, que en 1949 publicó lo que nosotros pensamos es la primera referencia a soluciones de este tipo. Más adelante, para nuestra felicidad, encontramos que además de los trabajos teóricos, hay resultados experimentales en los que estos resultados teóricos han sido comprobados. Entonces, este seminario tiene que ver con relaciones de dispersión, ya sean cuánticas o de ondas. Las ondas no tienen por qué ser cuánticas, pueden ser
una ecuación como la ecuación de ondas, por ejemplo, que no tienen relaciones de dispersión iguales a las de la teoría clásica. Entonces, vamos a continuar. Encontramos relaciones de dispersión que se llaman anómalas a principios del siglo XX, en que Goody y Lord Rayleigh encontraron lo que se llaman relaciones de dispersión anómalas, en donde esencialmente lo que sucede es que normalmente el índice de refracción, bueno, en las relaciones de dispersión es una función de la frecuencia, y a medida que crece la frecuencia, crece el índice de dispersión, y eso es el famoso resultado del experimento de pasar luz por un prisma de Newton, en que el rojo se desvía menos y el violeta se desvía más, mostrando todos los colores del arco iris, y esa es una foto conocida por todos. Y lo que encontraron Goody y Rayleigh son excepciones a este tipo de dispersión, y eso se llama dispersión anómala, y casos importantes como la radiación de Cherenkov es uno de estos tipos. Entonces, realmente, aunque estas relaciones de dispersión anómalas no son las que vamos a tratar en principio, hay historia de por lo menos un poco más de un siglo de... Después, desde hace más de 50 años, realmente 70 años, hay tanto trabajos teóricos que son los que aparecen aquí y que están en el artículo de las referencias, y algunos trabajos experimentales que aparecen ahí. Hemos encontrado más después de haber escrito el artículo. Tienen soluciones que muestran estas relaciones de dispersión anómalas. Entonces, esencialmente, vamos a hablar, en el caso relativista, de las dispersiones usuales que aparecen con el número 1 de la ecuación, donde K es el gradiente de la fase de la onda. Normalmente, y esto va a estar en detalle escrito más adelante, uno escribe las soluciones en forma de una función compleja que tiene una amplitud normalmente real por una exponencial, y por ejemplo en mecánica cuántica esa exponencial es de I partido por H barra, por una fase que normalmente uno llama S, que es una función real también de las coordenadas, y Camus es el vector de onda, que es el gradiente de esa fase. Entonces, la relación 2 es la que no es tan habitual, y lo que nosotros hacemos, mostramos, y esencialmente vamos a tener muchos ejemplos partiendo con mecánica cuántica, que probablemente es la forma o el escenario en que nosotros, todos los que estamos en esta reunión, tenemos más familiaridad, y vamos a ver que ahí aparece algo que se llama el potencial de Bohm, y que es el causante, digamos, de estas relaciones poco comunes. Ahora, antes de pasar ya a la discusión, quiero decir que el potencial de Bohm puede ser cero o distinto de cero. Pensemos en mecánica cuántica, puede ser cero o distinto de cero para ciertos potenciales. En otras palabras, vamos a ver que hay soluciones exactas de la ecuación de Schrödinger que para ciertos potenciales tienen potencial de Bohm distinto de cero, y para otros tienen para otras soluciones particulares tienen potencial de Bohm igual a cero, pero hay ciertos potenciales que no admiten ninguna solución con potencial de Bohm igual a cero. Entonces, primero hablemos de la parte clásica. Supongamos, déjenme ver si puedo anotar aquí, que bueno,
Aquí hay un lagrangiano más habitual de mecánica clásica, un término cinético, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, menos el potencial, y el potencial vamos a suponer que es real e independiente del tiempo por ahora, y la ecuación de Hamilton-Jacobi, que se deriva de las ecuaciones lagrangianas o hamiltonianas y que corresponde, uno puede pensar, a una solución de una función generadora de transformaciones canónicas que hace que el nuevo hamiltoniano sea cero, pero eso no importa. Tenemos S, que es esta función que debemos encontrar para resolver la ecuación de Hamilton-Jacobi. Lo único que está dado es el potencial, y aquí aparece una ecuación no lineal para S, y S esencialmente es igual constante, muestra la propagación de las partículas como si formaran una onda, y el gradiente de S, que es el momentum, es ortogonal a esta onda de S igual constante, y es una manera de encontrar las soluciones de la ecuación de Hamilton-Jacobi. Y es importante decir que la acción clásica, es decir, la integral del lagrangiano, resuelve esta ecuación. No es así como uno la encuentra, pero la acción resuelve esta ecuación. Ahora, vamos a definir la relación de dispersión clásicamente como la relación entre energía y momentum, y cuántica, en ondas o cuánticamente como la relación entre la frecuencia y el vector de onda k. Y lo que quiero hacer énfasis es que, por ejemplo, P cuadrado partido por 2m más B de R igual E, que es la relación entre P y E para el caso de un potencial cualquiera, que es conservación de energía, es la ecuación que en su forma de representación clásica es la ecuación de Hamilton-Jacobi, pero en su forma cuántica es la ecuación de Schrödinger. Entonces, lo que quiero decir es que estas relaciones de dispersión son en general distintas, y vamos a verlo ahora en detalle. Nos gusta representar las ecuaciones de Schrödinger en la forma que todo el mundo las conoce para la función de onda y su complejo conjugado. La única diferencia, obviamente, entre la ecuación 4 y la 5 es que en lugar de aparecer la función de onda psi, en la segunda de las ecuaciones aparece psi complejo conjugado, y que frente hasta ahí, en la derivada con respecto al tiempo, hay un cambio de signo. Y esto uno lo puede pensar como que la función de onda representa, por ejemplo, partículas, mientras que la función compleja conjugada representa antipartículas o partículas que viajan hacia atrás en el tiempo, y eso es este signo de acá. Pero esto es bien conocido y es una manera de escribir las ecuaciones de Schrödinger, pero queremos hacer énfasis en que estas son dos ecuaciones. Ahora, y esto también es estándar, escribamos esta función en términos de dos funciones reales, A, la amplitud, y S, la fase, de la manera estándar. Esto se ha hecho desde hace mucho tiempo, y A es una función de la posición y el tiempo, y S es una función general de la posición del tiempo, y son reales. Ahora reescribimos la ecuación 4 y 5 en términos de A y de S, y les quiero hacer notar simplemente que estas ecuaciones tienen raíz de -1, y en esta, frente a la derivada con respecto al tiempo, y h barra aparece al cuadrado frente al laplaciano, y h barra aparece linealmente frente a la derivada con respecto al tiempo. Ahora vamos a hacer simplemente sustituir la función psi, la función de onda, en términos de su amplitud y
de su fase S, y esto simplemente se cambio y obtenemos las ecuaciones 7 y 8. Ahora, las ecuaciones 7 y 8 son, como ustedes ven, el caso de la ecuación 7, una ecuación que es casi igual a la ecuación de Hamilton-Jacobi, excepto por este término de aquí. Y este término de aquí es lo que se ha definido por mucha gente como el potencial de Bohm. Y hay otra ecuación que es realmente la ecuación de continuidad o la ecuación de conservación de probabilidad. Esta es la ecuación en que uno define ρ, que es la amplitud al cuadrado, es decir, a cuadrado es lo que uno normalmente llama ρ, y hay una corriente de probabilidad, y esta es una ecuación que simplemente dice que la divergencia de la corriente más la derivada con respecto al tiempo de la densidad de probabilidad es igual a 0, y esta es exactamente la opción. Noten que en 7 y 8 no hay IES. Las ecuaciones son reales. Si el potencial es real, las ecuaciones son reales. Y H barra solo aparece frente a el laplaciano de la amplitud dividido por A, y este término, con su signo y con el H barra cuadrado partido por 2m, es el que llamamos el potencial de Bohm. No lo llamamos nosotros, todo el mundo lo llama así, y es lo que tenemos de diferencia entre la mecánica cuántica, la ecuación de Schrödinger, o las ecuaciones de Schrödinger, y las ecuaciones que se llaman de Madelung-Bohm. Estas ecuaciones se llaman, o en las 7 y 8, la formulación en términos de fluidos o de Madelung-Bohm de mecánica cuántica. Vamos a llamar por el momento la ecuación 7, la ecuación de Hamilton-Jacobi cuántica, debido a la diferencia que existe entre la ecuación de Hamilton-Jacobi y esta. Y debo insistir que aquí es el único lugar donde aparece H barra. A es la raíz cuadrada de ρ, digamos, y es la amplitud de la función de ρ. Ahora, si yo quisiera explicarle a un niño de 6 años cuál es la diferencia entre mecánica clásica y mecánica cuántica, yo diría que a este nivel las diferencias son dos. Una, que hay una ecuación extra, que es la ecuación 8, y dos, que la ecuación de Hamilton-Jacobi, que es la ecuación clásica que ya vimos, tiene un término extra, que es el potencial de Bohm. Y por lo tanto, esta conservación de probabilidad, o conservación de corriente, o como quieran llamarla, es una ecuación que no aparece en la teoría clásica, y esta ecuación que está aquí es la ecuación de Hamilton-Jacobi con un término extra. Ahora, la gente, la mayoría de los cálculos que no se pueden hacer exactamente en mecánica clásica, de alguna manera desprecia este término. La manera de despreciarlo es decir una de dos o tres cosas. Una, decir que la amplitud varía poco. En otras palabras, que en aula cuadrado A dividido por A es despreciable. Otra manera es decir que H barra es tan pequeño, y además aquí está el cuadrado, que este término es despreciable. Y la ecuación, la base de la aproximación WKB, es justamente partir de la ecuación clásica, despreciando este término que está aquí. Otra manera de despreciarlo, que no es directamente mecánica cuántica, sino que es óptica geométrica, es decir que este término, realmente la pequeñez de H barra es reemplazada por la pequeñez de la longitud de onda, y entonces en altas frecuencias, longitud de onda muy pequeña, este término es también despreciable, y eso constituye la aproximación que se llama óptica geométrica.
Normalmente no se escribe en esta forma, pero esa es la aproximación de óptica geométrica. Así que el tratamiento WKB y óptica geométrica consiste en, primera aproximación, despreciar, hacer desaparecer el potencial de Bohm. Ok, ahora, bueno, lo que había dicho hace un momento, estas son las ecuaciones de Madden-Bohm. Y la cosa es decir que la ecuación también cuántica de Hamilton-Jacobi tiene una modificación no trivial debido a la presencia del potencial de Bohm. Eso significa, entre otras cosas, voy a volver atrás, que esta relación de dispersión no es la misma, obviamente, que aquella que no tiene este término, y por lo tanto, la teoría clásica, que no tiene este término, y la teoría cuántica, tienen en general una relación de dispersión diferente. Entonces, esto es parte del siguiente capítulo de la telenovela, y hago la propaganda ahora, y tenemos un artículo que estamos terminando en el que vamos a hablar solamente del potencial de Bohm en mecánica cuántica. Es que en una dimensión hay casos en que, como había dicho, el potencial de Bohm puede ser cero porque el laplaciano de A es cero. En otras palabras, puede haber soluciones de las ecuaciones de Schrödinger que sean, de alguna manera, tales que el laplaciano de la amplitud es cero. Un caso muy simple es el caso de partícula libre, por ejemplo, con ondas planas, donde esencialmente la amplitud es constante, y en ese caso el potencial de Bohm es idénticamente cero, y por lo tanto, poner el potencial de Bohm igual a cero en esa solución no es una aproximación, es un resultado exacto. También en dos dimensiones, si A es una función armónica, no necesariamente una constante, si A es una función armónica, el potencial de Bohm también es idénticamente cero, no porque h barra sea pequeño, sino porque la función A tiene un laplaciano que es igual a cero. Y lo último que ya había dicho es que en la ecuación de WKB, o para el caso de las aproximaciones iconal, uno supone que ese término es pequeño y uno se queda con el resto. Ahora, es importante mostrar que el año 1979, Berry, el de la fase de Berry, y Balázs descubrieron que hay una solución de la partícula libre unidimensional en la ecuación de Schrödinger que se puede escribir en términos de una función de Airy y que es un paquete que se propaga sin distorsión, pero que a pesar de estar en presencia de un potencial cero o constante, presenta aceleración. Es decir, no hay fuerza, pero hay aceleración. Y el potencial de Berry justamente produce un potencial de Bohm que no es cero. Eso no lo dijeron Berry y Basals porque la gente no se preocupaba de ese tipo de cosas en esa época. Pero lo que nosotros estamos tratando de mostrar, esto como el primer ejemplo de una potencial igual cero constante, que admite una solución que todos ustedes conocen, que es la solución de ondas planas, que tiene potencial de Bohm igual a cero, pero hay otras soluciones, y realmente muchas otras, pero aparentemente Berry y Basals en 1979 fueron los primeros en encontrarla, que se escribe en términos, en este caso, de una función de Airy, y que produce, como dice ahí, un potencial de Bohm distinto de cero. Es posible entender entonces esta aceleración a la presencia de este potencial que tiene origen puramente cuántico, porque es el único término en las ecuaciones escritas en esta variable
que tiene un H barra presente y que es el que acelera esta partícula. Este paper es un paper corto que yo a los interesados se los recomiendo, están en nuestro artículo, que también se puede encontrar en arXiv, y es un ejemplo de una representación de no una partícula, sino un conjunto de partículas libres que aceleran en una fuerza cero, en mecánica cuántica. Y vamos a mostrar que en general esto es la fuente de estas distintas relaciones de dispersión que no son iguales a las relaciones de dispersión clásicas. Ok, consideremos un ejemplo en el que Felipe Asenjo y yo trabajamos hace un tiempo atrás y que mostramos lo siguiente. Aquí no voy a mostrar eso, pero simplemente les voy a decir. Si uno tiene una ecuación de onda para una función compleja, donde el d'Alembertiano tiene la forma habitual, y uno busca soluciones para Camus-Camus, uno demuestra que esas soluciones que deberían ser cero para que son cero para el caso clásico, realmente en el caso cuántico, o en el caso de una ecuación de onda, no son cero y dependen esencialmente de una generalización del potencial de Bohm, donde en vez del laplaciano aquí está el d'Alembertiano. Ahora, nosotros intentamos ver si podíamos, entre comillas, corregir esto, y vimos que podemos construir una modificación de la ecuación de Klein-Gordon que admite potencial de Bohm igual a cero, pero esa modificación es no lineal. O sea, si esta ecuación uno la escribe, no es el propósito de esta discusión. Si uno escribe una ecuación más compleja que esta, más compleja en el sentido más complicado, que sea no lineal en U, uno puede obtener, y nosotros encontramos, una ecuación en la que el potencial de Bohm es igual a cero. Entonces, esta ecuación, que es la ecuación de ondas, y que uno la puede escribir, bueno, cualquier número de dimensiones, y que realmente es una ecuación, como su nombre lo dice, que indica propagación de ondas y que no necesariamente es cuántica, tiene también este problema, o esta característica, de que su relación de dispersión no corresponde, no es igual a la relación de dispersión clásica. Esencialmente, Felipe Asenjo y yo hemos interpretado esto como el hecho de que, ya sea clásica o cuánticamente, la onda es un objeto extendido y por lo tanto tiene, bueno, dimensiones espaciales normalmente infinitas, pero digamos grandes, comparados con una partícula que es un punto. Y en particular, una de las maneras en que nosotros fraseamos estos resultados en nuestros primeros artículos es que hay esencialmente ondas electromagnéticas que no siguen geodésicas nulas, que es lo que uno debería esperar en general. Y no siguen ni geodésicas ni son nulas. Y eso se debe al hecho de que las ondas son un objeto extendido, y de hecho si uno tiene una roca grande, digamos, o un planeta, esencialmente por el planeta o por la roca pasan muchas geodésicas, y por lo tanto el planeta no sabe cuál de ellas seguir, porque esto haciendo mención del principio de equivalencia, y por lo tanto esencialmente no sigue una trayectoria geodésica, y de hecho si las fuerzas de marea son suficientemente grandes, la roca puede ser destruida por las fuerzas de marea. Entonces, el punto
es que objetos extendidos, como objetos que tienen spin, por ejemplo, o objetos que son ondas, no necesariamente van a cumplir con las relaciones de dispersión clásicas. Ok. Ahora vamos a pensar, y esta es la solución de Slepian de 1949. Slepian escribió este artículo en una revista de ingeniería eléctrica. Y realmente nosotros lo encontramos, no lo habríamos encontrado nunca, buscando unas apuntes de clases de electromagnetismo de un profesor que se llama McDonald's y que da clases en Princeton, y que él cita y tiene este resultado, y que nosotros después conseguimos el artículo original, y que termina de una manera un poco divertida, porque después de que muestra esto, dice, y así termina el artículo, how about this? Ok, lo que quiero decir es que Slepian en 1949 publicó soluciones en que uno tiene una amplitud y una fase, digamos, en que la amplitud se escribe de las maneras que están escritas aquí. La diferencia fundamental entre estas dos soluciones, bueno, son dos. Una, la cantidad subradical de una es menos la cantidad subradical de la otra, y aquí hay un coseno y aquí hay un coseno hiperbólico. Entonces, estas, no voy a hacer el cálculo en detalle, pero estas ondas, productos de esta amplitud por esta exponencial, se mueven con velocidades de fase que son superiores o inferiores a la velocidad de la luz, y uno puede mostrar que el potencial de Bohm de esta onda, de estas soluciones, es distinta de cero. Aquí está mostrado el potencial de Bohm, que en un caso es negativo y en el otro caso es positivo. Estamos usando la métrica de la costa oeste, es decir, menos, más, más, más. Así que esta que es negativo es tipo tiempo, y esta que es positivo es tipo espacio. Y estas soluciones son en vacío. Y por lo tanto, existen soluciones de la ecuación de Maxwell en vacío, sin medios, sin dieléctricos, sin nada, cuya relación de dispersión Camus-Camus no es cero. Y esto, que para nosotros fue un gran problema y que tuvimos grandes discusiones de muchos meses con muchos árbitros que fueron cambiando, realmente se conocía. Nuestro caso es más complejo, voy a explicar por qué. Pero la existencia de este tipo de relaciones de dispersión inusuales, digamos, en el sentido que las relaciones de dispersión de ondas no coinciden con la relación de dispersión de las partículas, por lo menos se sabían desde 1949, y lo que nosotros mostramos realmente en este artículo es que esto está asociado al hecho de que el potencial de Bohm no es cero. Ok, voy a continuar. Entonces, déjenme hacer una precisión. Estas soluciones son en el vacío, y es algo que nosotros querríamos llamar algo así como un efecto en que el potencial de Bohm juega un papel más bien geométrico o cinemático, en el sentido que es una solución en el que se produce esto sin la intervención de otras fuerzas, en otras palabras, esto es en vacío. En los casos de nuestras soluciones, se produce también una relación de dispersión que no es la esperada, digamos, pero es debido a efectos físicos que tienen que ver con la interacción de el espino, si ustedes quieren, la polarización del campo electromagnético, con la rotación
del espacio-tiempo, la métrica de Kerr, por ejemplo, o de Gödel, o con la anisotropía del espacio-tiempo, una métrica de Bianchi tipo 1, es una solución cosmológica en que la expansión del universo es distinta en las distintas direcciones. Simplemente, bueno, en el caso de Kerr se trata de una estrella que rota, por ejemplo. En el caso de Gödel se trata de que todo el universo rota. Y en el caso de la solución de Bianchi 1, lo que sucede es que el modelo cosmológico muestra una expansión diferente en la dirección X que en la dirección Y que en la dirección Z. Entonces, la anisotropía o la rotación, nosotros mostramos que se acopla a la polarización del campo electromagnético, en otras palabras, al spin del fotón, y eso es lo que produce este problema. Ahora, eso nosotros lo llamamos dinámico, en el sentido que hay una relación entre las características de la partícula o de la onda y otras características de la interacción. En un caso que el espacio-tiempo rota, ya sea porque la estrella rota o porque el universo rota, o porque el espacio-tiempo se expande anisotrópicamente. En nuestros casos también el potencial de Bohm es distinto de cero, pero debido a estos otros motivos. Entonces, ahora pasamos al análisis de las ecuaciones de Maxwell y su potencial de Bohm. Debería decir there ahí, pero no importa. Bueno, las ecuaciones de Maxwell se pueden escribir en términos del potencial electromagnético a mu, de la manera que aparece en la ecuación 18. Y aquí está dicho lo que acabo de decir, que el potencial de Bohm, ahora el potencial de Bohm tiene que tomar en cuenta, bueno, no es que tenga que tomar en cuenta, sí aparece, depende del carácter vectorial del campo electromagnético, y lo que significa que depende de su polarización. Entonces, las ecuaciones 18 son las ecuaciones de Maxwell en vacío, que están escritas ahí, y uno puede tomar, esto es bastante habitual, uno puede tomar el gauge de Lorentz, y nos queda una ecuación de onda. El caso de la ecuación de onda lo habíamos ya discutido hace un momento atrás, pero ahora hay un vector, y entonces este vector uno lo escribe como una amplitud que depende de las tres coordenadas y del tiempo, y una fase que depende también de las tres coordenadas espaciales y del tiempo, y tanto Xi como S son funciones reales. Si uno escribe eso y uno separa la ecuación, uno obtiene la ecuación 21 y 22, y de la ecuación 21 uno puede obtener la relación de dispersión, es decir, el valor de Camus-Camus, y Camus-Camus, de nuevo, tiene una expresión que tiene el D'Alembertiano de la amplitud, dividido por el módulo cuadrado de la amplitud, que aparece aquí en la línea siguiente, y ahora en este caso es un poco más complicado, porque siendo esto un vector, bueno, resulta ser que esta es la expresión, pero en lo cualitativo es exactamente lo mismo. Tiene que ver con la segunda derivada de la amplitud, dividido en este caso no por la amplitud, sino que algo así como la amplitud al cuadrado, pero hay una amplitud más arriba, así que desde el punto de vista de las dimensiones, tiene la misma dimensión de los otros potenciales de Bohm, y es, como digo, más complejo por el carácter vectorial del campo, el hecho que tenga spin 1, si ustedes quieren. Bueno, la otra ecuación tiene que ver con la ecuación de continuidad, y que en este caso es conservación del número
de fotones, pero es la misma ecuación de conservación. Una, digamos, es la generalización de la ecuación de Hamilton-Jacobi, en que en este caso se generaliza de dos maneras. Se generaliza por la existencia del potencial de Bohm y por el hecho que la ecuación es vectorial y no es escalar como la ecuación de mecánica clásica. Pero eso se debe al hecho de que el fotón tiene spin. Entonces, bueno, el gauge de Lorentz muestra la transversalidad de la onda, pero el hecho de que el potencial de Bohm sea igual a 0 muestra el caso habitual, y este caso se obtiene normalmente en el límite eikonal, es decir, en el caso en que uno ha despreciado el potencial de Bohm, ya sea porque se trata de un caso en el que uno supone que la amplitud varía poco, o porque las frecuencias son muy altas, lo que significa que la longitud de onda es muy pequeña. Sergio, Entonces, sí. hay un problema con el micrófono quizás. ¿Ah, sí? ¿Ahora? Como que se bajó el volumen y de repente como que se desconecta, no sé, algo. Bueno, tengo problemas con el internet, espero que... No sé. Ah, ¿Pero se escucha? sí, igual se escucha, sí. Solamente Ya, que de repente como que se sube el volumen, se baja el volumen, como es algo ya, extraño. pero a ver, déjame ver. El A mí se volumen lo escucha tengo en el bien. máximo. Ok, voy a tratar de no alejarme y no moverme mucho y a ver si eso ayuda. Ya, gracias. Entonces, como digo, cuando uno hace la aproximación eikonal, es decir, cuando uno trabaja en óptica geométrica, uno tiene camu igual a 0, y eso corresponde al hecho de que uno está suponiendo que la amplitud varía poco o es constante, y uno no, es lo que habitualmente pasa. Déjenme decir inmediatamente antes de que se me olvide, como nuestros resultados tienen que ver con un potencial de Bohm distinto de 0, eso significa que no estamos en el límite de altas frecuencias, sino que estamos en un límite, bueno, no en un límite, en una situación en que las frecuencias no son necesariamente altas, lo que significa que las longitudes de ondas no son pequeñas, sino que son más bien mayores a unos cuantos metros. Y a nosotros, a Felipe Asenjo y a mí, nos llamaba mucho la atención de que estos efectos que nosotros encontramos no hubiesen sido recogidos en astronomía. Sin embargo, hace poco vimos que hay un proyecto de la NASA de poner un radiotelescopio en la Luna, y el motivo es que la ionosfera impide la entrada de ondas de longitud mayor de 10 metros, que no es tan larga, y la ionosfera es opaca esencialmente, y por lo tanto solo con satélites o un radiotelescopio en la Luna, que es un proyecto de verdad en la NASA, digamos, uno podría ver longitudes de onda más largas. Ahora, bueno, uno puede tener de nuevo el ansatz de Slepian en el caso de interacción con un campo, bueno, primero en vacío, pero luego esto lo vamos a saltar, vamos a ir a un campo gravitacional. En el caso, sí, ahí tengo que respetar el tiempo y queda poco. Entonces, en el caso de que estamos sobre un campo gravitacional, las ecuaciones de Maxwell tienen una forma más o menos simple, pero la métrica aparece, por lo menos aquí en tres partes, el determinante, la métrica, la raíz cuadrada, y estos son los inversos de la métrica. Y hay que resolver esas ecuaciones, y nosotros escribimos esto, y de nuevo ustedes ven que esto no tienen que mirarlo en detalle, pero la ecuación
30 da origen a la ecuación 32, donde de nuevo uno tiene en general un potencial de Bohm que es distinto de cero, y ese potencial de Bohm está asociado a una segunda derivada de la amplitud, donde aquí hay una primera derivada y aquí afuera está la segunda derivada. Y la métrica obviamente también interviene. Entonces, así como puede haber un cambio de potencial de Bohm cinemático, digamos, donde no hay ninguna interacción importante con un campo gravitacional externo, como en este caso uno tiene que el potencial de Bohm se debe a la interacción de la polarización, del spin, de la amplitud de la onda, con el campo gravitacional. Y este es el tipo de soluciones que nosotros habíamos encontrado y que no pudimos estar seguros por algún tiempo de que teníamos la razón, porque todo el mundo nos decía que obviamente Camus tenía que ser cero, y, perdón, esto de alguna manera se movió. Ya, entonces, si tenemos las ecuaciones que habíamos escrito, y hay algunos autores que han encontrado un movimiento que no es a través de geodésicas nulas, y eso está asociado de nuevo a un potencial de Bohm distinto de cero. La conservación de fotones sigue existiendo. Sin embargo, ya sea cuando uno tiene un modelo cosmológico o la solución de Kerr, es imposible tener, o sea, más bien, es imposible tener solo soluciones que tengan potencial de Bohm igual a cero, y hay soluciones particulares que tienen potencial de Bohm distinto de cero, y aquí tenemos algunas soluciones. Ok, no vale la pena seguir mucho en eso. Ahora, el potencial de Bohm también aparece en el caso en que uno tenga ondas gravitacionales. En ese caso, bueno, la ecuación para la perturbación H, que realmente si uno escribe la métrica total como una métrica de fondo, más algo que uno llama H-mu, uno define una especie de métrica redefinida de tal manera que tiene una traza que es justo igual a la otra, pero con signo menos. Eso produce una ecuación como la 36, en la que uno tiene de nuevo un d'Alembertiano aquí, pero en espacio curvo, y el tensor de Riemann actuando sobre la métrica. Aquí se ve claramente que el tensor de Riemann, en este caso, interactúa con las polarizaciones, que en el caso de la gravitación, que tiene spin 2, es más compleja la polarización, que es una polarización tensorial, más que una polarización vectorial como la del caso del campo electromagnético. Entonces uno toma este gauge que se llama de Lorentz. Lorentz no debería tener esa T ahí, es otro Lorentz. También se llama el gauge de Hilbert en el caso de relatividad general, y uno entonces tiene una ecuación finalmente que va a ser una ecuación de ondas. Uno de nuevo escribe la solución como una amplitud por la exponencial de una fase, y como se ve nuevamente, aquí aparece el equivalente, digamos, de la ecuación de Hamilton-Jacobi, donde está un término que tiene que ver
con la segunda derivada de la amplitud, obviamente hay un efecto tensorial aquí y hay además este acoplamiento con el tensor de Riemann. Ahora, en el gauge adecuado, que es un gauge que normalmente uno llama TT, es decir, sin traza y transversal, uno obtiene finalmente la fórmula para el potencial de Bohm, que tiene una segunda derivada de las amplitudes, bueno, de nuevo derivada, pero además multiplicado por el tensor de Riemann, multiplicado 2 veces por la amplitud, debido al hecho de que uno tiene un campo tensorial y de nuevo está el módulo, digamos, del campo tensorial. Y la conservación de gravitones, digamos, es la ecuación 43. Entonces, en este caso también tenemos una interacción en la que cuando el potencial de Bohm aparece, uno no tiene la relación de dispersión que esperaría, que es Camus igual 0, y eso muestra que es posible que se encuentren, las soluciones lo tienen, pero habría que ver si experimentalmente, observacionalmente uno encuentra gravitones que tienen una relación de dispersión distinta de la relación de dispersión clásica. Entonces, aquí, bueno, hay algunos ejemplos, pero yo creo que ya debería yo ir cerrando. Entonces, estas diferencias que hemos encontrado y que no solo están relacionadas con el aspecto cuántico de las ecuaciones de onda, el aspecto cuántico, digamos, la ecuación de Schrödinger, pero que son clásicos para la ecuación de Maxwell, para las ecuaciones de Einstein, muestran que las relaciones, como dice el título del artículo, clásicas, las relaciones de dispersión clásicas y cuánticas, no coinciden en general, y existen ejemplos en que experimentalmente ya han sido encontrados este tipo de soluciones. Hay un ejemplo, los ejemplos normalmente se obtienen en óptica, y hay un ejemplo medianamente reciente que a lo mejor muestro, es del año 2007, en donde un grupo de óptica encuentra la solución de Airy en un haz de luz, la solución que hablé de Bell y Balázs. Entonces, estas soluciones extrañas que tienen relaciones de dispersión, en que las de ya sea mecánica cuántica o teoría de ondas, de cualquier tipo de objeto que no sea puntual. En otras palabras, en que las funciones dependan de más de una variable, es decir, no son funciones solo de t, sino que son funciones de t y x, o t, x e y, o t, x, y y z, por ejemplo, tienen esta propiedad. Y esta propiedad, si se puede detectar experimentalmente desde el punto de vista astronómico, astrofísico, probablemente podrían cambiar algunos de los resultados que tenemos, porque en particular la velocidad de la luz podría ser distinta de lo que uno considera, dependiendo del acoplamiento entre la polarización y los campos externos. Entonces, como digo, parte de estos resultados han sido ya obtenidos experimentalmente. También hay un grupo de óptica en que hay autores fundamentalmente israelíes, pero una de Rivka Bekenstein, que es hija de Jacob Bekenstein, quien ya falleció,
está en ese equipo y ella en este momento está en Harvard, pero ella estudió en Israel y parte del grupo está ahí. También encontraron este tipo de efectos en movimientos de luz en una esfera, bueno, más bien como en la superficie de una esfera, en una especie de capita en torno a la esfera. Y entonces, tanto los resultados tan antiguos como los de Slepian, como resultados más recientes, en que mostramos cómo la rotación o la anisotropía intervienen en cambiar el potencial de Bohm y por lo tanto alterar la relación la, la relación de dispersión, cambiarla desde la clásica a la cuántica o a la de ondas, muestran este tipo de fenómenos que podrían pasar. Por último, queremos comentar de que hay gente, muchos autores que desde hace algún tiempo han encontrado que ciertos fenómenos se pueden explicar mejor si las relaciones de dispersión no son las habituales. Y para eso lo que hacen es cambiar, bueno, modificar la covariancia de Lorentz o cambiar la mecánica cuántica o cambiar la relatividad para tener la posibilidad de tener relaciones de dispersión que necesitan y que no son las habituales. Simplemente lo que queremos decir es que quizás eso no es necesario introducir modelos exóticos porque ya estas relaciones de dispersión diferentes, no tradicionales, están presentes en las soluciones cuando uno no hace las aproximaciones de exigir que el potencial de Bohm sea cero. Creo que llegó la hora y creo que he terminado. Y lo que viene son las referencias. Ok, así que Oye, termino. Sergio, yo tengo una inquietud respecto a tu seminario que es un problema de conteo. Me parece bien cuando tienes la ecuación de Schrödinger, que tiene una variable compleja, la descompones en algo complejo. Un módulo y una fase. Son 1 a 1 es 2. Pero cuando tienes algo real y lo descompones en algo complejo, pasaste de 1 a 2. Entonces tu ecuación de onda que estás considerando tiene dos variables, luego tienes el doble cantidades, necesitas el doble condiciones iniciales que no vas a poder satisfacer, luego cómo ajustas para que realmente esto tenga sentido, porque no solo son las ecuaciones lo que importan, también importan las condiciones iniciales. Sí, gracias por la pregunta. Mira, las ecuaciones de las que estamos hablando, todas ellas, son ecuaciones lineales. Y todas ellas, excepto la de Schrödinger, son ecuaciones reales. Y por lo tanto, el usar una variable compleja, lo único que hace es hacer más fácil las cosas, pero en general, si la ecuación es real y las ecuaciones son lineales, que son todas las que hemos visto, la suma de la variable de la solución compleja más la compleja conjugada también es solución, porque la ecuación es real. Y por lo tanto no hay el problema que tú dices. O sea, si yo tengo un e a la i k x en una de las soluciones reales. A ver. Sí, no, pero espérate, si no estoy hablando del problema de que haya un problema en la matemática, lo que estoy diciendo es que tú agregaste nuevas variables a los cuales no les puedes imponer condiciones iniciales. No, pero después tú puedes decir, tomo la parte real y la... No estoy de acuerdo que puedes tomar la parte real, pero no tienes cómo satisfacer para A y para teta simultáneamente. O para A y para S, perdón, para K. Sí. A ver, ese problema lo hemos estudiado y mi impresión, pues, por lo que te digo, es que yo puedo, o sea, van a satisfacer al final las mismas ecuaciones. Uno lo puede hacer poniendo senos y cosenos también, y separar la parte de seno y la parte de coseno. Entonces, al final es lo mismo, eso lo hemos hecho.
O sea, es un Ya, ok. problema al que nos habíamos enfrentado, probablemente por la pregunta de alguien inteligente como tú. Chuta. Para que me quede callado. Bueno. Lo siento, Oye, tengo una reunión de Fondesit, ¿ah? O sea, ya estoy en Está bien, paralelo, incluso, perdón. está bien, está bien. Eso es oye, lo bueno que Sergio, uno ¿cómo puede estar en dos estás? reuniones. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Oye, yo tengo dos preguntas que se me levantaron. Uno cuando generalmente piensa en una relación de dispersión está pensando en algún tipo de principio de superposición. Y me da la impresión de la forma en que tú construiste los modelos, el principio de superposición se rompe. Me da la impresión de que no puedes construir exactamente por la forma en que tiene el potencial de Bohm, la forma que tiene el potencial de Bohm que no acepta una superposición de soluciones. Entonces, es re difícil construir paquetes, puede que se pueda, no estoy seguro, pero me da la impresión de que hay el principio de superposición se hace un poquitito más difícil en este caso. Entonces, estos A son ver, como paquetes unitarios o paquetes autocontenidos que uno manda. Y ahí lo que me impresiona, no sé si está correcto o no está correcto, pero me impresiona mucho que las soluciones que tú estás construyendo dan la impresión de que la amplitud de la onda electromagnética no está cayendo como 1 sobre R cuadrado, por ejemplo, está cayendo como cualquier otra cosa, o algo más complicado. Y sí. eso es impresionante, me impresiona mucho, porque eso es como que tú integras en el volumen y te da algo diferente a una constante. A ver, déjame decir un par de cosas. Nosotros escribimos el potencial de Bohm porque todo el mundo lo escribe de esa manera. Sin embargo, para el lector atento, la ecuación que aparece, de Hamilton-Jacobi que aparece, realmente no es exactamente la ecuación que viene de la ecuación de Schrödinger, y la ecuación de Schrödinger está toda multiplicada por A. Sí, claro. ¿Sí? Está toda multiplicada por A. Y de hecho, si tú quieres, lo que muestra el potencial de Bohm es que tú siempre puedes multiplicar, si quieres, A por 17, y eso no implica nada. Ahora, si yo multiplico todo por A, el potencial de Bohm, o llámalo como quieras, el potencial de Valdivia, va a ser el laplaciano de A solamente. No lo divides por... Entonces, la ecuación es lineal en A. Aparece de esa forma porque esa es la forma en que todo el mundo la escribe y porque uno está suponiendo que la amplitud es distinta de cero y entonces puede dividir por la amplitud. Pero no es que haya una no linealidad ahí, sino que la A está ahí y uno puede multiplicar toda la ecuación por A y realmente esa es la ecuación que sale cuando uno toma la ecuación de Schrödinger y la modifica. Y si tú quieres, lo que molesta es el nabla cuadrado A. Sí, Eso es lo que aparece, eso es lo nuevo. Ahora, si tú lo divides por A o no lo divides por A, es un poco una cosa de pero gusto, incluso pero no. el nabla A cuadrado me genera ruido para un principio de superposición. Pero espérate, son las mismas ecuaciones de siempre, son ecuaciones lineales. Es un nabla cuadrado A, no es un nabla de A cuadrado. Es un nabla cuadrado A dividido por A. O sea, es la ecuación de Schrödinger de siempre, o la ecuación de onda de siempre. Todas las ecuaciones que hemos tratado hasta ahora son lineales. Sí, obvio. Y no hemos estudiado todavía ecuaciones no lineales y no sabemos qué podría pasar ahí. Pero son lineales y salvo la de Schrödinger son reales. Entonces, el principio de superposición, si es como uno lo entiende, de que si uno tiene una solución y otra solución, alfa por una más beta por la otra va a ser solución, eso existe todavía. Excepto que está, si tú quieres, lo que te estoy vendiendo es una ecuación dividida por A. Pero si la multiplico por A de nuevo, que es la ecuación original que uno obtiene, el principio de superposición está ahí. Pero espérate, sácame una duda. Sí. Sí, ya. Sí, ya no estoy seguro, tendría que mirar la No, ecuación. sí. Oye, yo feliz de que conversemos, Felipe también feliz de que conversemos, y es interesante que haga esa pregunta, pero lo que quiero decir es que esa ecuación, que es equivalente a la ecuación de Schrödinger, o a la ecuación de onda, bajo el supuesto de que estoy buscando soluciones no triviales con A distinto de cero,
uno dividió por A, y por eso parece no lineal. Pero no es no lineal, si quieres la multiplico por A, y de todas maneras lo que te va a molestar es el laplaciano de la amplitud o el d'Alembertiano de la amplitud. Y eso va a estar siempre presente ahí. Claro, pero por eso que ese es justo el término que tendría que tendría que mirar la ecuación de onda por último, lo hago en electromagnético, pero... Por otro lado, según me enseñó Felipe Asenjo, esta es la manera en que la gente de plasma hace plasmas cuánticos, Sí. usando esta definición de Madelung-Bohm de la ecuación de Schrödinger. Entonces, que es un poco más como fluidos, digamos. Y salvo el término del h barra cuadrado, que es el único que, bueno, no aparece ninguna I, y esto es puro álgebra trivial, digamos. El único término que tiene h barra es el potencial de Bohm, que si quieres lo divides por A, o si no quieres no lo divides por A, pero no es una cosa grave, digamos. Ese término altera la ecuación de Hamilton-Jacobi de manera tal de que hay un término que no estaba, ¿no? Sí. Voy a tener que hacer un poco el álgebra, lo que pasa es que me molestaba un poquitito incluso el término ese término que iba como chi, laplaciano chi, o Sí. u, laplaciano u, me molestaba un poquitito para cuando uno trataba de formar un paquete con dos de estas funciones. Sí, No se separaban como nodos normales, naturalmente. Sí, déjame tratar de compartir la pantalla porque dejé, creo, a la vista... espérense un poquitito. Déjenme tratar. Bueno, no importa. Yo voy a mostrar un paper experimental que del año 2007 de Physical Review Letters, en que tratan de... A ver. Y la otra pregunta, que cae uno Sí. como R cuadrado. A ver, va a haber soluciones que no van como 1 partido por R cuadrado. O sea, hay soluciones. Lo que pasa es que la pregunta es si uno las puede encontrar, pero no hemos encontrado... a ver. ¿Qué significa? Perdóname. Entonces, en principio, sí. tú podrías armar un paquete, algo que tendría una solución con amplitud creciente. Sí, uno puede... Sí, eso no significa que la vayamos a ver, pero en principio sí. Déjame, perdóname un momentito porque voy a tratar de encontrar... Lo que pasa es que Zoom es muy pesadito para ver estas cosas, pero déjame ver esta solución de... Esta de aquí. Ya, entonces... no sé si estoy compartiendo la pantalla en este momento o no. No. Ya, entonces voy a tratar de compartir esta. Ya, esta es, como ustedes ven, porque tú hablabas del paquete de ondas. Esta es una, bueno, es del 2007, como decía, y los autores son gente que yo no conozco. Este autor, Christodoulides, aparece en varios de los artículos, y estos son toda gente de un College of Optics, y ellos encuentran una solución que, como ustedes ven aquí, aparece basada en la de Berry y Balázs. No sé si alcanzan a ver eso, lo puedo agrandar. Sí. Es eso. Y ustedes ven que esto es óptica, pero obtienen una ecuación que es esencialmente la ecuación de Schrödinger para una partícula libre en una dimensión. Una es el espacio y la otra es el tiempo, digamos. Y ellos buscan esta solución que tiene este EIRI aquí, pero lo importante es que lo encuentran experimentalmente. Entonces tienen la propagación de una onda que no tiene difracción, y aquí están esencialmente los perfiles de la onda, y muestran, bueno, no podemos discutirlo aquí en detalle, pero lo que quiero decir es que estos resultados raros
con potencial de Bohm distinto de cero y que fueron encontrados en mecánica cuántica aparentemente por primera vez por Berry y Balazs en 1979, ya han sido encontrados experimentalmente y como ves son 80 beams que aceleran en espacio vacío. Entonces, a ver, obviamente tenemos que discutir, pero esto esencialmente muestra que estos efectos, si uno los busca, existen. Y tienen que ver, y esto lo discutíamos hace un par de días con Felipe Asenjo, con cómo preparas el rayo de luz. O sea, si tú lo preparas originalmente poniendo un 80 para t igual a 0, lo vas a propagar después de esa manera. Si lo preparas inicialmente como una onda plana, se va a propagar de esa manera. Pero lo que quiero decir es que estos ejemplos de óptica lineal, digamos, y de mecánica cuántica, y que tienen, como yo trataba de decir, la misma ecuación diferencial. Helmholtz en un caso y Schrödinger en el otro, ya han sido construidas. Y, a ver, todo el punto de nuestro artículo, el resto son ejemplos, es mostrar que las ondas o la cuántica tiene una relación de dispersión distinta a la clásica, y eso se debe a que en los casos en que ya sea que h barra no lo consideras chico o la longitud de onda no la consideras chica, la variación de la amplitud da un efecto que es imposible de tener en el caso puro de una partícula, porque esencialmente la partícula es un objeto, digamos, de dimensión cero, mientras las ondas son objetos extendidos. Y es eso. Es posible que ustedes sepan también, hay unos videos bonitos, aunque no es claro qué es lo que pasa, en que hay superficies como de aceite y donde se ponen bolitas a oscilar, en donde tiene uno, eso es lo que dicen ellos, efectos cuánticos en sistemas macroscópicos, y es la reflotación de esta teoría que hay gente que llama de Broglie-Bohm, en donde la partícula interfiere con la onda piloto. Pero yo no quiero decir eso. Lo que quiero decir es simplemente que este ejemplo con la ecuación de Schrödinger y con y con óptica ha sido ya construido y observado. Y está también, como decía, este artículo de Ripka, donde ellos lo que hacen es mostrar cómo se mueve un haz de luz en una especie de cáscara esférica, donde los rayos no siguen geodésicas. Entonces, obviamente esto hay que discutirlo, y yo feliz, supongo que Felipe también feliz, de discutirlo con todos los que quieran, porque es algo raro, y en el cual hemos encontrado, digamos, resultados similares a los nuestros, hechos antes que los nuestros, no idénticos. Nuestros resultados siguen siendo originales para el momento en que fueron publicados, pero además resultados experimentales en óptica. Ok, no sé si ¿Más preguntas? hay más preguntas. Andy, tú quieres hacer una pregunta, pero estás muteado. Eso. Quizás ya le he preguntado, pero es lo que me surge siempre. Normalmente cuando uno habla de relación de dispersión, uno está acostumbrado a que está hablando de la relación de dispersión de una partícula, y lo que significa una partícula es re complicado definirlo. O sea, ¿qué es la relación de dispersión de un fotón? Entonces construye ondas planas y habla del infinito, y qué sé yo, de estados libres en infinito. Pero cuando tú me hablas de la relación de dispersión de una solución, eso no entiendo cómo se interpreta realmente, porque yo podría, por ejemplo, si tengo una onda estacionaria
rayos de luz que van en dirección contraria, que están en un par de espejos, el momentum en esa dirección es cero, y esa solución, por supuesto, que no satisface la relación de dispersión, porque es momentum igual cero. Entonces, mi pregunta es, ¿qué significa relación de dispersión en esta forma más general que tú estás usando? A ver, yo temo que voy a tener que decir, bueno, lo dije al principio de la charla, pero lo voy a decir de nuevo. Realmente dispersión tiene que ver con ondas. Y realmente, hasta donde yo entiendo, históricamente, la dispersión se observa por primera vez, digamos, en un laboratorio con el prisma de Newton, donde la dispersión lo que significa es que la velocidad de propagación en ese prisma depende de la frecuencia. Entonces, los rayos rojos son menos desviados que los rayos violeta, se produce la separación, bueno, en el arco iris y en muchas otras partes, y entonces la dispersión, esencialmente cuando parte, es decir, la velocidad de propagación de una onda en un medio, en ese caso, depende de la frecuencia. O sea, el caso más trivial, digamos, es cuando no depende de la frecuencia. Pero en el Pero, caso de la onda estacionaria no hay propagación en ese sentido, no se va para ni un lado, por ejemplo. no, está bien, lo que estás diciendo está bien, pero, a ver, en el caso, o sea, la dispersión hasta donde yo sé, históricamente, parte con este experimento de Newton, en que se dan cuenta de que la luz blanca, por decir algo, se desplaza de tal manera de no tener esta dispersión de colores, pero en un plasma el n es función de omega. Entonces, y yo traté de explicar al principio de que nosotros llamábamos relación de dispersión a la relación entre el momentum y la energía para una partícula, o del el vector de onda k y la frecuencia para una onda. Ahora, es posible que en el caso que tú estás diciendo de una onda estacionaria en que el k es igual a 0, entonces a lo mejor no se aplica la definición. Pero en general nosotros lo que tenemos son, por ejemplo, ondas electromagnéticas o gravitacionales que vienen de algún ente, ya sea en un laboratorio o en el universo, y esas, esencialmente lo que nosotros estamos diciendo, si tú quieres, para el caso electromagnético o el caso gravitacional, que la relación de dispersión en el sentido de K y omega no es la misma que la clásica, porque hay un término extra en la ecuación de movimiento, comparado con la ecuación de Hamilton-Jacobi, que es la relación de dispersión, si tú quieres, o sea, P cuadrado partido por 2M más B igual a E, es la ecuación de Hamilton-Jacobi, donde tú piensas que P es nabla S y que E es d a de t. Y después uno lo reinterpreta en cuántica y es la ecuación de Schrödinger. Pero realmente eso no lo hemos hecho nosotros, es lo que es la física común y corriente, digamos. Nada más, lo único que hemos hecho es cambiar las variables o las funciones habituales y hacer un cambio a variables polares, digamos, si tú quieres, y ni siquiera eso es nuevo, y obviamente Bohm y otros lo encontraron antes, y posiblemente alguien antes que Bohm, y eso es lo que pasa. O sea, es posible que no pueda definir yo la relación de dispersión para las ondas estacionarias, pero no son las que uno normalmente tiene, digamos, en estos experimentos que mostramos, o en las observaciones que mostramos. Entonces, podría ser que para longitudes de onda más grandes, para frecuencias más pequeñas, pero que aparentemente no podemos ver más que hasta de 10 metros las longitudes de onda que vienen del espacio, por la ionosfera, uno tenga relaciones de dispersión distintas. Y de hecho, como te digo, hay este artículo que acabo de mostrar y otros
en que encuentran estas relaciones de dispersión que no querría llamar, que querría llamar poco usuales, digamos. Más consultas. Marcelo, Marcelo. quiere hablar. Sí, gracias Sergio, muy lindo seminario. A ver, tengo dos preguntas. A mí me inquieta cuando hablas tú de que el spin corresponde a una solución de algún modo extendida en el espacio. Me gustó mucho la explicación de la roca que no tiene geodésicas definidas y que eventualmente puede destruirse. Y dijiste a continuación, y esto ocurre también con soluciones de objetos que tienen un spin, en circunstancias que el spin es lo más cercano al Espíritu Santo, no tiene nada que ver con el espacio real. Ese es un comentario. El segundo comentario es respecto a lo que dijo Felipe Asenjo, perdón, Alejo. Alejo dijo que respecto a estas soluciones que eventualmente caen más rápido que uno sobre R cuadrado, entonces, si eso ocurre, la segunda ecuación de tu set de ecuaciones que tú describiste como conservación de probabilidad no se va a cumplir, pienso yo. Y entonces me imagino que eso equivale a pensar que el potencial de Bohm desarrolla una componente compleja, porque cuando tú tienes soluciones que no conservan probabilidad en mecánica cuántica es porque puedes pensar que el potencial ha desarrollado una parte imaginaria. En fin, estoy un poco difariando, pero son inquietudes que me sugieren. Gracias. Gracias a ti por el comentario primero. Y, a ver, la segunda parte primero. Yo dije algo que estrictamente hablando viene en el próximo seminario, pero es falso. Una de las cosas que dije es falsa. Yo dije A y S van a ser reales. Sin embargo, como realmente todos los que están ahí presentes, yo creo, saben mucho mejor que yo, cuando uno tiene el propagador en mecánica cuántica, el propagador en mecánica cuántica, digamos en una dimensión, para hacerlo fácil, y digamos el del oscilador armónico, que tiene una especie de amplitud y una S, uno sabe que esa amplitud, la amplitud del propagador, tiene una raíz de I, así que no es real. Y eso es algo que pasa y probablemente tiene que ver con lo que tú estás diciendo. También pasa otra cosa, y es que esencialmente en toda la sección prohibida de la mecánica clásica, en la mecánica cuántica va a haber efecto túnel o va a haber otro tipo de comportamiento, y por lo tanto cuando raíz de 2m e menos b, ese discriminante que está allá adentro, es negativo, la solución cuántica va a cambiar de sabor, en el sentido que todo lo que yo dije de que esto es real y esto es real, en algunos casos ya no es. Sí, o sea, y eso yo creo que es lo que tú estás diciendo de alguna manera, y en eso estoy de acuerdo, pero de eso vamos a hablar cuando terminemos el próximo paper, porque ahí aparecen este tipo de cosas. La otra cosa tiene que ver con lo siguiente. Yo hice mi tesis en partículas relativistas clásicas con spin. Y ahí aprendí que una partícula clásica que tiene dimensión 0 no puede rotar. En otras palabras, lo voy a decir de la siguiente manera. Si estamos en relatividad, y yo quiero describir relatividad especial común y corriente, y yo quiero describir una partícula puntual, entonces yo digo, tengo 4 coordenadas x mu, función de lambda, un parámetro, y eso me da completamente la posición de la partícula para algún valor del parámetro lambda o para todos los valores del parámetro lambda. Sin embargo, si la partícula rota, yo tengo que ponerle, por ejemplo, unos alfileres. Digamos que tengo una bolita de isla Paul y le pongo 3 alfileres, 4 en el caso relativista, pero digamos 3 alfileres, y la posición de los alfileres me dice cómo rotaron. Pero ahí ya no estoy describiendo la partícula solo con su vector posición. No, eso está y claro. necesito algo más. Ahora,
De hecho, cuando uno tiene trayectorias de Reye, uno tiene una relación entre M y J, y esencialmente de esa relación uno puede calcular lo que clásicamente sería el momento de inercia. Y el momento de inercia o el tensor de inercia no es cero si la partícula tiene spin. Y por último, la ecuación de movimiento de una partícula con spin, con masa, no es una geodésica. Y al lado derecho, digamos, lo que debería ser cero, tiene el producto del tensor de Riemann por el spin y por la velocidad. Eso lo obtuvo Papapetrou en los años 50, e independientemente, yo no conocía la ecuación de Papapetrou, la obtuve yo en una formulación lagrangiana que no tenía Papapetrou en la tesis de doctorado. Y el hecho, entonces, de que el spin se acople al tensor de Riemann, lo que significa es que la partícula es gordita, porque si no, no se acoplaría al tensor de Riemann y seguiría geodésica. Entonces, las partículas clásicas con spin, fuera del Espíritu Santo, digamos, sí tienen una cierta extensión, porque si no tuvieran extensión, entonces no podrían estar rotando. Esto no tiene que ver con el spin de Dirac. Pero claro. La ecuación de Dirac también tiene, que no lo hicimos aquí, un potencial de Bohm distinto de cero. Entonces, pero realmente no es el spin el que causa eso, sino que el hecho de ser extendidas. Y en el caso de partículas, las partículas puntuales no son extendidas, pero partículas con momento dipolar, cuadrupolar o lo demás son extendidas. Sí, está bien. Gracias. A eso me refería. Muchas gracias. No, gracias a ti.